Bueno, la temática que vamos a ver hoy es el concepto de una función en una variable real. Entonces, ¿cuál es el concepto? Si nosotros consideramos un número real x, entonces lo voy a escribir aquí, sea x un número real. Cuando hablo de número real, significa que puede ser un número natural, los positivos, un número entero, positivos como negativos, números cardinales, ¿no? Los que sirven para contar 1, 2, 3, 4, menos 5, menos 7, que serían números enteros, el 0, o puede ser también x un número racional, como por ejemplo un medio, 3 cuartos, 5 tercios, etcétera. Cualquier número de la forma a sobre b. O también x lo podemos considerar como un número irracional. Los números irracionales son aquellos que tienen números decimales infinitos no periódicos, es decir, que en sus cifras decimales son infinitas. Por ejemplo, si ustedes toman una calculadora y le dan raíz cuadrada de 2, entonces raíz de 2 sería 1.4142 y bueno, más cifras decimales. Entonces, cuando yo hablo aquí de función real y digo que x es un número real, no solo hacemos referencia a números naturales, también enteros, racionales o en su caso los irracionales. Entonces, si x es un número real, una función, sea x un número real, coma, una función que en este caso la voy a llamar f, una función f, ese será el nombre de la función, una función f es una aplicación, es una aplicación o relación, podemos decir, aplicación o relación, es una aplicación tal que le asigna, tal que f, mejor, tal que esa aplicación f le asigna a x otro número real, pero aquí es algo importante del concepto de funciones, un único, entonces un solo valor, un único valor real y lo voy a llamar y. Generalmente se escribe y lo vamos a escribir de esta forma: y igual f de x. Se lee y igual f de x. Entonces, esa expresión que está aquí en color azul, eso es lo que vamos a llamar una función en variable real. ¿Y por qué se llama función en variable real? Porque x, que es la variable, es un número real. Por esa es la razón que se llama función real. Entonces, ¿qué significa f de x entonces? F de x simplemente es una notación que lo que indica es que es el valor que le corresponde a x bajo la aplicación f. Generalmente uno escribe una función de la forma f, el nombre de la función, entonces decimos que la función es
de un conjunto de los números reales y va hacia otro conjunto de los números reales. Y de tal forma que si yo tomo un valor x en los números reales, entonces esa función f le asigna un valor y que también es otro número real. Y por lo tanto, ese valor de y lo puedo escribir como f de x. ¿Quién es f de x aquí? Es cualquier expresión algebraica. Escribamos acá, donde f de x es una expresión algebraica en variable x, en la variable real x. Entonces, cuando decimos que es una expresión algebraica, me refiero a cualquier expresión que contenga la variable x, por ejemplo, x cuadrado, logaritmo de x, e a la x o raíz cuadrada de x. Entonces, todo eso, si eso se llama f de x, eso nos está representando una función. O como y es igual a f de x, la puedo representar como y igual o f de x igual. A la variable x se le llama la variable independiente y a la variable y se le llama la variable dependiente. Entonces, a x se le llama variable independiente. Y a la variable y se le llama variable dependiente. El conjunto al que pertenece x, que es un subconjunto de números reales, que en este caso sería este conjunto que está aquí, el que voy a señalar aquí en color azul, es un conjunto donde está la variable x, a ese se le llama el dominio, y al otro conjunto, que es este, donde está la variable y, se le llama rango. Pero por el momento no lo vamos a tener en cuenta porque en este curso no nos vamos a enfatizar en calcular dominios y rangos, simplemente vamos a hablar de la característica de la función, ¿no? En otros cursos dados hacia la ingeniería, entonces ahí sí es indispensable identificar el dominio y el rango de una función. Pero simplemente el dominio, es el conjunto que contiene a la variable x, la variable independiente, y el rango es el conjunto que contiene a la variable dependiente y. Entonces, un ejemplo para que quede claro. Entonces, por ejemplo, si consideramos la función, voy a considerar la función, por ejemplo, f de x igual a x al cuadrado menos 3x. Si consideramos esa función, o también escrita como y yo puedo llamar f de x igual a x cuadrado menos 3x o puedo llamar y igual x cuadrado menos 3x, como queramos. Entonces, ¿por qué razón puedo hacer eso? Porque si vamos en la parte de arriba de la pantalla, miren que aquí aparece y igual f de x. O sea que yo
A una función la puedo llamar y o la puedo llamar f de x, ¿no? Ese es simplemente el nombre que le vamos a dar a la función. Pero ¿qué significa entonces f de x? ¿Qué significa esta función en este ejemplo? X cuadrado menos 3x. Está diciendo que a un número x, el valor que yo le voy a asignar, tengo que hacer la operación. Ese x lo debo elevar al cuadrado y le debo restar el x multiplicado por 3. Eso es lo que me está diciendo esa función. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, si consideramos esa función, coma, y queremos calcular y queremos calcular. Y voy a calcular, por ejemplo, f de menos 5. Entonces, ¿qué va a ser f de menos 5? Entonces, ¿qué significa f de menos 5? F de menos 5 significa el valor que le corresponde al número menos 5 mediante la función f. Entonces, ¿cómo calculo ese valor? Pues para calcular ese valor lo que voy a hacer es simplemente reemplazar donde está la x en esta función, aquí en estas x, voy a reemplazar la x por menos 5. Eso es lo que me está diciendo f de menos 5. Entonces, ¿qué nos quedaría? Voy a colocar un paréntesis a la hora de reemplazar. Entonces quedaría menos 5. La x la estoy reemplazando por menos 5, pero esa x está elevada al cuadrado. Entonces me queda elevada al cuadrado. Menos 5 elevado al cuadrado. Luego en la función sigue menos 3 y está multiplicada por la x. Entonces la x la reemplazo por menos 5. Y lo que tenemos que hacer son las operaciones que están indicadas. Entonces, ¿cuánto nos da menos 5 al cuadrado menos 3 por menos 5? Utilizamos las propiedades. Menos 5 al cuadrado, eso es una potenciación, significa que multiplique menos 5 dos veces. Menos 5 por menos 5 me daría positivo 25. Y menos 3 multiplicado por menos 5, primeros signos, menos por menos más, y 3 por 5, 15. O sea que el resultado me da 25 más 15, cuyo resultado sería 25 más 15 me daría 40. Entonces decimos que f de menos 5 es igual a 40. ¿Eso qué significa? Noten que este numerito que está aquí es el valor de x que he tomado, f de x, f de menos 5. ¿Y cuánto me dio? 40. Entonces este número que está acá es el valor de y. Entonces lo que estoy diciendo es que f de menos 5 es igual a 40. Para x igual menos 5 le corresponde un único valor y que es 40. Al menos 5 le corresponde el único valor 40. Ese es el concepto de una función real. Ahora, ¿cuál es la clasificación de esas funciones reales? ¿Cómo se van a clasificar las funciones reales? Las funciones reales se clasifican de acuerdo a cómo es la estructura algebraica de f de x. Entonces, voy a colocar acá, no es necesario que ustedes transcriban lo que yo voy escribiendo. Al final de la clase yo les voy a compartir un PDF con estas notas, ¿no? Con lo que yo estoy escribiendo en pantalla. Entonces no es necesario. Igual pues lo pueden encontrar también ese PDF en el blog que les había comentado. Entonces, la clasificación. Clasificación de las funciones reales. Entonces, una función y igual a f de x se clasifica de acuerdo
de acuerdo a cómo es la estructura algebraica de la partecita f de x, es decir, lo que está en el lado derecho. Por ejemplo, en el ejemplo, si miramos el ejemplo de arriba, f de x igual a x cuadrado menos 3x, yo simplemente veo cómo es el lado derecho, es decir, x cuadrado menos 3x, y de acuerdo a eso la clasifico. Por ejemplo, en este caso, el lado derecho es un polinomio de grado 2, un polinomio cuadrático. Por lo tanto, puedo decir que esa función es una función cuadrática. Entonces, esa es la forma como yo voy a clasificar las funciones. Entonces, de acuerdo a cómo es ese f de x, existen varios tipos de funciones. Entonces está la estructura, de acuerdo a cómo es la estructura algebraica de f de x. Y, entre ellas están. Entonces, ¿quiénes están? Primero están las funciones polinómicas. Entonces, funciones polinómicas. Entonces, ¿cómo identifico que la función es polinómica? Pues porque f de x es un polinomio. Es un polinomio. Están las funciones radicales. ¿Y cómo identifico que una función es radical? Pues en el lado derecho de f de x tiene una raíz, al menos una raíz. Tiene al menos una raíz. Puede tener 2, 3, etcétera, pero por lo menos una. Entonces, si tiene una raíz, cuando hablo de raíz me refiero a raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz quinta, etcétera, cualquier índice de raíz. Están también las racionales. En este caso, para que sea racional, la función f de x tiene la forma de una fracción, p sobre q. Pero p y q son polinomios. Entonces esas serían las racionales. Esas radicales que escribí arriba también se llaman irracionales. A estos tres tipos de funciones, polinómicas, radicales, racionales, se les llama funciones algebraicas. Y están otro tipo de funciones que son las trascendentes. Las trascendentes son las que no son de esos tipos de funciones, ni polinómicas, ni radicales, ni racionales. Entre ellas tenemos, por ejemplo, las funciones exponenciales. Entonces, f de x contiene exponentes. Cuando yo hablo de exponentes, me refiero a que es de la forma un número elevado a la x. La x está en el exponente, ¿sí? Porque cuando la x esté, en el exponente hay un número fijo, por ejemplo, como en el ejemplo que miramos acá, ese también tiene un exponente, pero el exponente es un número fijo, es el 2. Entonces ahí es simplemente polinómica. Pero cuando tiene el exponente la variable, entonces vamos a decir que es una función exponencial. Bueno, y están, por ejemplo, los logaritmos, funciones logarítmicas, la cual indica que f de x tiene logaritmos.
Están las trigonométricas, en la cual f de x contiene las funciones, las relaciones trigonométricas. Y esas relaciones trigonométricas pues son seno, coseno, tangente. Pero nosotros nos vamos a enfocar es en el estudio de las funciones polinómicas y exponenciales, solo en estas. Bueno, hay otro tipo más de funciones, están las funciones arco, arcoseno, arcocoseno, están las funciones hiperbólicas, etcétera, pero todos esos temas se abordan es en la parte de ingeniería, ¿no? Cuando uno aborda el cálculo desde la ingeniería, entonces aparecen todo ese tipo de funciones. Por el momento, simplemente nosotros nos vamos a referir a las funciones polinómicas y a las funciones exponenciales, que es donde vamos a hacer las aplicaciones para esta asignatura. Polinómicas, exponenciales, entre otras. Muy bien, entonces, las funciones polinómicas, entonces, voy a escribirlo por acá. Las funciones polinómicas se clasifican de acuerdo a su grado. Entonces, la clasificación de estas funciones es el grado del polinomio. ¿Quién lo va a determinar el grado del polinomio? El grado del polinomio lo determina el mayor exponente que tenga la variable. Por ejemplo, si yo escribo f de x igual a x a la 3 menos 3x más 5. Entonces yo miro la x, ¿cuál es el mayor exponente? En este caso sería 3. Entonces ahí podemos decir que esa es una función polinómica de grado 3, que a esas se les llama funciones cúbicas. ¿Sí? Entonces esta función que está aquí, esta sería una función cúbica. Pero si, por ejemplo, yo escribo f de x igual a 3x más x al cuadrado menos 1. Entonces miramos el mayor exponente de la x, únicamente el exponente de la x a la 1, x a la 2. Entonces aquí decimos que es una función de grado 2 y las funciones de grado 2 se llaman cuadráticas. Entonces, funciones de grado 0 se le llama simplemente función constante. Función de grado 1, función lineal. Función de grado 2, función cuadrática. Función de grado 3, función cúbica. Y de ahí en adelante simplemente se llama función de grado 4, función de grado 5, etc. Entonces, esa va a ser la clasificación. Entonces, la primera clasificación que vimos es la función constante. La voy a escribir acá como título. Función constante. Entonces, como el nombre lo dice, el valor que toma y para cualquier valor de x es un valor constante, es el mismo valor. Por lo tanto, la función f de x no va a depender de x, simplemente va a ser igualada a un número. Una función constante es una función
de la forma si quieren pues la llamamos y o la llamamos f de x, y o f de x igual a un número. Le voy a colocar aquí el número c para acordarnos que es un valor constante. C es un número real cualquiera. C es un valor constante. Entonces lo voy a colocar aquí entre paréntesis. C, un número real. Por ejemplo, un ejemplo, y igual 3. Otro ejemplo, f de x igual a menos 7. Otro ejemplo, f de x igual a raíz cuadrada de 2. O sea, que el resultado me quede un solo número, que no quede con nada de x. Entonces a eso se le llama la función constante. Entonces, ¿qué es lo que, cuando nosotros vamos a estudiar estas funciones polinómicas, qué es lo que vamos a estudiar de esas funciones? Vamos a estudiar su gráfico. Eso es lo que nos interesa. Cómo graficar una función constante. Entonces, en este caso, su gráfica es una línea recta horizontal que corta o que intersecta al eje Y en el valor y igual c, el valor constante que tiene. Entonces, aquí al frente voy a hacer el gráfico. Si nosotros graficamos el plano cartesiano XY y supongamos que aquí está el valor constante c, que es este numerito de aquí, entonces para hacer la gráfica de esa función simplemente trazo una línea horizontal. Vamos a utilizar mejor esta. Trazo una línea horizontal pasando por ese valor constante c. Entonces, esta sería la gráfica. Esta sería la gráfica de f de x igual a c. Este puntico que está aquí, por donde pasa la función, este es el número c. Entonces, si por ejemplo c es igual a 5, entonces simplemente aquí coloco el 5 y trazo la recta y igual 5, o f de x igual a 5. Entonces aquí va el valor que tome c. Esa es la forma entonces como vamos a graficar una función constante. Ahora, la otra clasificación es la función lineal. Entonces, ¿cómo es una función lineal? La función lineal es una función cuando el polinomio, como estamos en las funciones polinómicas, es cuando el polinomio es de grado 1, es decir, que la mayor potencia es x a la 1. Entonces, una función lineal es
una función de la forma de aquí en adelante ya no voy a escribir y igual f de x igual, simplemente voy a escribir f de x. Sabemos que lo puedo nombrar con f o lo puedo nombrar con y. Entonces va a ser de la forma f de x igual a un número multiplicado por x más otro número. Entonces mx más b. Coloco m y b porque esa es la forma que la mayoría de los libros la identifican una función lineal. ¿Sí? Entonces m y b son números. Todo lo que aparezca en las funciones que estamos viendo, una letra diferente a la x, significa que es un número real. Puede ser reemplazado por cualquier número real. Y la x es la variable independiente de la función. Entonces es una función de la forma mx más b donde m está donde esta letrica m se le llama pendiente, donde m se le llama pendiente. Y el número b representa el valor de y donde la función corta o intersecta. De aquí en adelante no vamos a hablar de corta, sino de intersección. Intersecta al eje Y. Entonces, dependiendo cómo es el valor de m, me van a dar cómo son los gráficos de la función. Entonces, si m es positivo, entonces voy a escribir aquí, escribámoslo con este color. Si el valor de m es positivo, el gráfico de la función es una recta creciente. Este sería el eje Y, este sería el eje X, y entonces la gráfica de esa función es una línea recta creciente. Esa sería la gráfica de la función si m es positivo, si m es un número positivo. Y si m es un número negativo, la gráfica de la función es una recta que decrece. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora cuando tengamos una función lineal. Entonces, había dicho que b, el número b, el que está acá en el término independiente, el que no tiene x, ese me va a representar el punto donde corta al eje Y, la recta. Es decir que si nosotros en el gráfico que hice miramos el gráfico, este punto que está aquí, el punto donde corta el eje Y con la recta, este sería B. Lo mismo acá.
¿no? Este puntico aquí donde intersecta la recta con el eje Y, este sería el valor de B. Entonces noten que para uno graficar una recta, solo basta con tener en cuenta el valor B, va a ser el punto donde corta el eje Y necesitaríamos identificar cuánto es este valor de X, el punto donde corta el eje X. Y si yo tengo el punto donde el punto donde corta el eje Y y también sé dónde está el punto que corta el eje X, pues entonces yo tomo una regla y con una regla, teniendo en cuenta esos dos puntos, pues trazo la recta. ¿Sí? Entonces eso sería lo que voy a hacer a la hora de graficar una recta. De pronto, si ustedes lo recuerdan, a nosotros en el colegio nos enseñaron que para graficar una función había que hacer una tabulación y a veces salían unas tablas con 4, 5, 6 valores para tabular. Cuando tenemos una función lineal no necesitamos hacer tabulación. Solo necesito identificar el punto donde corta el eje X y saber que el punto que intersecta el eje Y es el término independiente B. Ahora, ¿cómo identifico el punto que corta al eje X? Entonces lo que tengo que tener en cuenta, si yo quiero identificar quién es este punto que está aquí, este puntico, cuánto vale este punto, lo que tengo que identificar es cómo son los puntos que están sobre el eje X. Entonces, recordemos eso de la matemática básica. Si este es el origen y este puntico que está aquí tiene las componentes 0,0. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, un punto a la derecha, digamos que aquí está el 1, entonces ese punto en el plano cartesiano tiene la componente 1,0. Entonces podemos observar que el valor de X vale 1 y el valor de Y vale 0. Si yo estoy en el lado izquierdo, por ejemplo aquí en menos 2, la coordenada en este punto es menos 2,0 y lo mismo, el valor de X es menos 2 y el valor de Y es 0. Y así pueden ustedes darse cuenta que todo punto que coloque sobre el eje X, la componente en Y siempre va a ser igual a 0. Entonces, por lo tanto, si yo ya sé que la componente en Y es igual a 0, entonces nosotros podemos encontrar cuánto es el punto de corte con el eje X. ¿Cómo? De la función que nosotros conocemos, de la ecuación, lo que tenemos que hacer es Y igual a 0. Y esto lo vamos a utilizar para toda función, sea lineal, sea cuadrática, sea polinómica, sea exponencial, no importa qué sea, para encontrar el valor del punto de corte con el eje Y, basta con hallar el punto de corte con el eje X, basta con hallar cuando Y vale 0. Entonces, en este caso, entonces tendríamos que, vamos a escribir eso aquí. Entonces, para hallar el punto de corte de la recta. Entonces la recta ahora no la voy a escribir con f de x, sino con y, para que quede más claro. Entonces, para hallar el punto de corte de la recta, y igual mx más b. Para hallar el punto de corte de la recta, y igual mx más b con el eje x, con el eje x, tomamos el valor de y igual a 0. Entonces, ¿qué pasa si aquí en esta parte reemplazo y por 0? Entonces me va a quedar que mx más b es igual a 0. Entonces, aquí, es decir, entonces, ¿qué nos queda?
que mx más b es igual a 0. Y entonces, como a mí me interesa saber cuál es el punto de corte del eje X, voy a despejar X. Entonces, vamos a despejar X de aquí. Entonces, ¿cómo despejamos X? El B que está sumando pasa al otro lado a restar. Y el M que está multiplicando la X pasaría al otro lado a dividir. Y entonces yo sé que X es igual a menos B dividido entre M. Y este valor aquí que voy a señalar, este valor es el punto de intersección con el eje X, menos B sobre M. Entonces, ya sabemos entonces que el punto de intersección de esta recta con el eje X es el valor menos B sobre M. Y lo mismo pasa acá, menos B sobre M. Dependiendo cómo sean el valor de M y el valor de B, pues este valor va a quedar en la parte positiva o va a quedar en la parte negativa. Aquí, ¿por qué razón? Si hay un signo menos, está en la parte positiva, porque como sabemos que M es negativo, entonces ese negativo con el menos, multiplicando signos, me da positivo. Por esa razón está en el lado derecho. Entonces, de aquí en adelante, si yo necesito graficar una función lineal, entonces lo único que voy a hacer es calcular punto de corte con el eje X y punto de corte con el eje Y. Entonces vamos a hacer aquí un ejemplo. Entonces, como ejemplo, para graficar, entonces, por ejemplo, quiero graficar la recta y igual a 2x menos 6. 2x menos 6. Coma, hallamos los puntos de corte. Pero tenemos que hallar los puntos de corte con los ejes coordenados, ¿no? Con el eje X y con el eje Y. Puntos de corte con los ejes coordenados. El eje X y el eje Y. Entonces, en este caso, tengo que identificar cuánto vale M. Entonces, el valor de M será lo que acompaña a X. Entonces, ¿quién es el número que acompaña a X? Pues el número que acompaña a X es este, el número 2. Entonces, M, en este caso, valdrá 2. Entonces, este será el valor de M. M vale 2. Y el valor de B. El valor de B es el término independiente. Con todo signo debo tomarlo. El término independiente entonces será menos 6. Entonces el valor de B es menos 6. Entonces ya con esto ya podemos encontrar quién es
el punto de corte con el eje X y cuál es el punto de corte con el eje Y. Entonces vamos a escribirlos. Entonces tenemos punto de corte eje X. Entonces, ¿cuál es el valor de X aquí? La formulita que miramos arriba era menos b sobre m. Hacemos esta operación. Menos b que vale menos 6 dividido entre m que vale 2. Hacemos operaciones de signos, menos por menos más, y 6 dividido entre 2 me da 3. Por lo tanto, el punto de corte con el eje X es en X igual 3. Aquí es donde vamos a identificar en el eje X. Y calculamos también el punto de corte con el eje Y. Entonces sabemos que el punto de corte con el eje Y es Y igual B. Eso lo había dicho arriba. Entonces, como B, miramos arriba que es menos 6, entonces el punto de corte con el eje Y es Y igual menos 6. Entonces, si nosotros queremos graficar esta función, entonces lo que tengo que hacer es, en el eje X debo identificar 3 unidades a la derecha, positivo, eje Y eje X. Entonces en el eje X identifico 3 unidades a la derecha, 1, 2, 3, 4, aquí estaría el 3, y en el eje Y 6 unidades hacia abajo porque son negativas, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, aquí estaría menos 6. Entonces la recta debo trazarla por estos dos puntos. Entonces tomo la regla y la regla la trazo una recta que pase exactamente por estos dos puntos. Y esta sería entonces la gráfica de dicha función. Siempre acostúmbrese a cuando yo le hago un gráfico, a ese gráfico le voy a colocar su nombre, la etiqueta. En este caso su etiqueta es Y igual a la ecuación. La ecuación es 2x menos 6. Perdón. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta por el momento. En la siguiente clase, entonces vamos a mirar cómo identificar, si por ejemplo yo trazo dos rectas, cómo identificar los puntos donde se intersectan esas dos rectas. Entonces esa será la temática de la próxima clase.